Gloria sea el nombre del Señor. Buenos días, hermanos, amigos. Que la paz de Cristo sea sobre tu vida, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Bien. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, capítulo 3, del 5 al 9. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Gloria sea el nombre del Señor en este precioso día. Damos gracias a Dios porque Dios es el que vive en nuestra vida. Dios está con nosotros y Él es el que nos da la fortaleza para avanzar, para crecer día a día a través de la palabra del Señor. Cualquier petición, cualquier cosa, mis santos hermanos, siempre hay que darle gloria al que vive por los siglos, porque ese es el Dios Todopoderoso, el Dios que nos da la victoria, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos levanta en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Siempre Dios está ahí dándonos una palabra de aliento en tiempos difíciles, mis santos hermanos. Damos gloria que vive por los siglos de los siglos. Eres tú, Señor. Santo, santo, poderoso eres, Señor. Bien. Fijarse en el Señor generalmente es obedecer a Dios y vivir según sus santos principios. Dará por resultado una mejor salud, una vida más larga, más feliz y más próspera. Sin embargo, no se debe tomar este principio general como una garantía absoluta para la cual no hay excepción. A veces somos afligidos los justos y no viven una larga vida. Por el contrario, algunas veces es el impío el saludable y próspero, aunque es seguro su juicio final. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sabemos que Dios quiere que lo reconozcamos en todos nuestros asuntos, en todos nuestros negocios, en todas nuestras actividades. Siempre Dios va a estar por delante. Siempre Dios va a estar por delante. Pero eso no da a que en el caminar diario de nuestras vidas, usted y yo vamos a tener cualquier situación difícil que se nos va a presentar en nuestras vidas, porque eso no nos garantiza que no vas a tener sufrimiento, que no vas a tener dolor, no vas a tener angustia, no vas a tener opresión, que no vas a ser probado. No, mis santos hermanos, eso quiere decir que vamos a ser probados, pero siempre vamos a salir con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra. En lo largo del caminar diario de nuestra vida, siempre vamos a ser afligidos, siempre vamos a ser probados. Recordemos el justo Job, que está en el capítulo 1 y versículo 2. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Job, mis santos hermanos. Es una referencia para poder avanzar y poder seguir en la enseñanza que estamos hoy en esta mañana. Dice así la palabra de Dios en el libro de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Así es, mis santos hermanos. Este hombre era recto y temeroso delante de Dios. Hacía oraciones,
oraba por sus hijos, oraba por sus esposas, por sus esclavos, oraba por su bien, oraba por todo, hasta que un día viene Satanás, viene adelante de Dios y le pide a Job para tentarlo, para ver si Job no reprocha, para ver si Job no maldice a Dios. Y como ustedes saben la historia, Job es probado y Job es atormentado, pero a pesar de todo eso, Dios en el capítulo al final, Dios lo levanta y Dios lo restaura. Así es, mis santos hermanos, vamos a ser probados, vamos a ser vituperados, pero siempre al final de la historia vamos a salir victoriosos, porque estamos en este mundo con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es el que nos ayuda a vencer, es el que nos da la fuerza para poder avanzar, para poder crecer en la vida diaria en que llevamos. Así es, mis santos hermanos. Por eso dice el texto sagrado: fíjate en Jehová. En Jehová tenemos que afligirnos. ¿Por qué? Porque Él es la esperanza. Él es nuestra guía, mis santos hermanos, para poder avanzar, para poder crecer en tiempo de aflicción, en el tiempo de prueba. Salmo 73 y el versículo 3. Vamos a leer este salmo muy maravilloso, a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Dice así: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 12 dice así: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor, mis santos hermanos? Nos enseña que muchas veces la gente prospera, la gente avanza, la gente crece, y el contenido del texto nos dice por qué a veces el cristiano lucha constantemente, avanza constantemente, pero tiene diferentes dificultades, diferentes problemas. Pero el impío es prosperado, el impío crece sin ningún problema. Pero al final de la historia dice la palabra del Señor que Dios le dará su recompensa. Por eso es en el texto que hemos leído que nos enseña y nos dice: fíjate en Jehová de todo corazón. Siempre, mis santos hermanos, tenemos que poner la mirada en el Creador. Siempre la mirada va hacia nuestro Dios, para que nuestro Dios nos ayude, para que nuestro Dios nos bendice en todas nuestras actividades diarias. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Versículo 5, ahí abajo dice: y no te apoyes en tu propia imprudencia o prudencia. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Este texto es un texto que debemos de analizarlo a la luz de la palabra. La prosperidad de cada persona, mis santos hermanos, no depende de nuestras acciones, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestro conocimiento, de nuestro saber, sino que siempre depende de lo que Dios le agrada, de lo que Dios tiene misericordia, de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso que tenemos que ser prudentes adelante de Dios. Y dice así la palabra del Señor: el entendimiento humano es limitado, falible y está sujeto a errores. Por lo tanto, debemos de ser iluminados por la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo de Dios, más bien que confiar en su propio juicio. Los creyentes deben pedir la sabiduría y la voluntad de Dios en todas sus decisiones y metas que vamos a realizar durante todo el día. Efesios 4:16. Vamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Es importante siempre pedir la dirección de Dios, mis santos hermanos. Dice así la palabra del Señor:
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Versículo 18, ahí mismo dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que ser flexibles adelante de Dios, para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé fuerza para poder realizar todas nuestras actividades de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Así es. Muchos de nosotros a veces no creemos sabio en nuestra propia opinión, y eso no es lo que a Dios le agrada, mis santos hermanos. A Dios lo que le agrada, que debemos de ser sabios en el conocimiento de Él, aceptándole a Él para que Él trabaje en nuestra vida. Y ahí pues la sabiduría espiritual viene de parte de Dios. A Dios no le agrada esta sabiduría terrenal, porque esta sabiduría terrenal, dice la palabra de Dios, que es diabólica adelante de Él. Y eso es algo muy importante, mis santos hermanos, que nosotros tengamos el conocimiento de Dios a través de su palabra. Eso es lo que nos enseña, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana, siempre dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. La sabiduría espiritual viene de parte de Dios, y eso es lo que Dios quiere darnos, esa sabiduría espiritual. El entendimiento humano, sí, el entendimiento humano es limitado, y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos 8 y el versículo 9, 16. Veamos a ver qué nos dice. Hay un texto muy sagrado, gloria al nombre del Señor en esta preciosa mañana, como siempre, dándole gloria, honra al que vive por los siglos. Así es, hermano, así es, amigo. Tenemos que seguir avanzando. Romanos 8, 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Versículo 16 dice así: gloria sea el nombre del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos que tener una sabiduría espiritual adelante de Dios, para que Dios trabaje, para que Dios accione en nuestra vida y podamos avanzar y podamos crecer en la gracia de Dios. Proverbio 3:6 dice: reconócele en todos tus caminos. Así es. ¿Por qué dice Dios que debemos de reconocerlo a Él en todos sus caminos? Salomón era un hombre muy sabio, muy inteligente, que cuando llegó a ser rey, él le pidió a Dios sabiduría para gobernar un país. Y Dios le otorgó sabiduría, le otorgó entendimiento para poder dirigir un país. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta: sabiduría espiritual para poder avanzar en cualquier cosa, en cualquier actividad que vamos a realizar. Dice así: en todos sus planes y decisiones y actividades, los creyentes deben reconocer a Dios como su Señor y su voluntad como el supremo deseo de ellos. Cada día deben vivir en una estrecha y confiable relación con Dios.
Eso es lo que Dios quiere, amada iglesia del Señor, en este día. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere tener un diálogo de padre a hijo. Dios quiere darte la facultad. Dios quiere abrir sus puertas para que tú ingreses confiadamente a Él, para que tú puedas decirle a Dios cuál es tu asunto, cuál es tu problema. Por eso dice la palabra de Dios que a Dios debemos de reconocerle en todos sus caminos. No solamente en momentos de angustia, no solamente en momentos de necesidad, sino que en todo el caminar diario de nuestra vida siempre tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro Dios, nuestro Hacedor o nuestro Creador, siempre acudiendo a Él por dirección en toda oración y ruego con acción de gracia. Siempre debemos, mis santos hermanos, de avanzar, de crecer en oración, en gracia, a través de la palabra del Señor. Eso es reconocerle a Dios. A Dios tenemos que reconocerle en todos sus asuntos. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:6. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Eso es lo que Dios anhela de ti, que tú lo conozcas, que tú lo busques, que tú le implantes tus asuntos, tus negocios, tus ideas con toda perseverancia, con acción y gracia, porque eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que a Dios quiere. Cuando lo hacen, Dios promete guiar sus pasos, es decir, Él lo guiará a la meta que tiene para la vida de ellos, quitará todos los obstáculos y los capacitará para tomar una decisión correcta, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Tenemos que caminar bajo la palabra del Señor. Tenemos que caminar en gracia, según el texto sagrado. Proverbios 11:5 dice así: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Gloria a su nombre del Señor. Isaías 45:13, veamos qué nos dice Isaías 45:13, un texto muy conocido por todo y cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. Dice así la palabra del Señor: yo lo desperté en justicia, enderezaré todos sus caminos, edificaré mi ciudad y soltará mi cautivo, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así es, amada iglesia. Es importante reconocer todo lo que Dios tiene a través de su palabra y aceptar lo que Dios tiene. Como último versículo, capítulo 3 de Proverbios, versículo 9, dice así: honra a Jehová con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Los israelitas llevaban la primicia de su cosecha al Señor Dios para reconocer que Él era el dueño de la tierra. Eso lo hacían en las primeras cosechas de los trigos, de los frutos, de los higos. Ellos los presentaban en la casa de Dios como ofrenda, como gratitud, mis santos hermanos. Quizás ahora en este día, y ya no es así. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Si tú tienes voluntad, si tú tienes generosidad, si tu corazón te dice, da una ofrenda, tú puedes dar una ofrenda, cualquiera que sea esa ofrenda, sin excepción de cantidad, mis santos hermanos. Pero yo te digo que mejor des otra ofrenda, que es tu corazón,
que tienes que presentarlo todos los días adelante de Dios, para que Dios trate con tu corazón, para que Dios cambie tu corazón, porque esto es algo espiritual que Dios tiene para con nosotros, mis santos hermanos. Los creyentes de Dios también deben darle a Dios la primicia de sus ingresos para que lo honre como el Señor le da su vida y posición. Entonces Dios abrirá camino para derramar su bendición. Lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor, que debemos de ser dadivosos, debemos de ser generosos con aquellos hermanos que están pasando dificultad, con aquellos hermanos que están siendo golpeados por cualquier situación de la vida. Eso es lo que Dios te pide en esta mañana. Esperamos, Iglesia del Señor, que este mensaje sea de mucho provecho para nuestra vida y que nos guíe a toda verdad, nos ayude a avanzar, nos ayude a crecer en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor. Que Dios te bendiga poderosamente.